La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio sagrado, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas alegremente. El amor sea sin fingimiento. Tened horror al mal y sed afectos al bien, amándoos recíprocamente con caridad fraterna, anticipándoos unos a otros con mutuas señales de honor. No seáis flojos en cumplir vuestro deber, sed fervorosos de espíritu, servid al Señor gozados con la esperanza, en la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorred las necesidades de los fieles, ejercitad la hospitalidad. Bendecid a vuestros perseguidores, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, sintiendo entre vosotros una misma cosa, no alardeando de grandes, sino amoldándoos a los humildes. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo celebrábase unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Respondióle Jesús: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los que servían: haced cuanto él os dijere. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada una 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Y Jesús les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y lo hicieron así. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todos sirven al principio buen vino, y después que los convidados han bebido bien, entonces sacan el más flojo, mas tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Este Evangelio y la epístola de hoy, vamos empezando el camino de la perfección cristiana, digamos así. Vamos celebrando, yo les explicaba el domingo pasado, estamos centrados en la Sagrada Familia, estamos centrados en Jesucristo recién nacido, estamos centrados en ese comienzo ahora de la vida pública de nuestro Señor, para terminar en el Adviento otra vez esperándolo de nuevo, ¿no es cierto? Nos vamos a ir acercando cada vez más a la Pascua, a la Resurrección, vamos a pasar la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, y vamos a seguir los pasos de nuestro Señor a través de las epístolas y de los evangelios. Hoy en el evangelio de la misa de hoy nos pone la Iglesia el primer milagro público que hace nuestro Señor Jesucristo. El primer milagro público, porque el primer milagro privado lo hizo purificando del pecado original a San Juan Bautista en el seno de su madre Santa Isabel, cuando Nuestra Señora fue a cuidar a Santa Isabel. Pero este es el primer milagro público de la vida de Cristo. Y fíjense el lugar y la ocasión que elige, unas bodas. Uno podría decir en una fiesta con el criterio mundano, con el criterio de hoy, uno puede decir en una fiesta de boda, cómo va a estar presente Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Virgen María. Pero sin embargo así todas las bodas y todas las reuniones cristianas y todas las festividades y las fiestas y la alegría cristiana debían ser tal de que María Santísima y Jesucristo nuestro Señor pudieran estar presentes en ellas. Claro, con el criterio moderno, aún muchas veces diciéndonos cristianos, las fiestas que se hacen en las casas o las ocasiones especiales, lejos de ser cristianas, son horriblemente paganas y además muchas veces incluso hasta impuras, inmodestas, etcétera, ¿no es cierto?, llena de vicios en vez de virtudes, donde realmente ni la sombra de Cristo nuestro Señor ni de María Santísima podrían estar ahí, ni siquiera pasarían por la entrada. Aún cuando la gente que está ahí adentro se dicen católicos, se dicen cristianos. Entonces, hijos míos, entendamos que la alegría no es
solamente un privilegio, digamos así, de la gente del mundo con esa alegría vana y vacía. La verdadera alegría, la verdadera felicidad está en la presencia de Cristo nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, de los santos, es decir, esa comunión, esa unidad de las iglesias, la iglesia militante con la iglesia purgante y con la iglesia ya en el cielo. Entonces, por favor, tenemos que entender que tenemos que asimilar, y asimilando las virtudes, asimilar las virtudes de Cristo y de María Santísima, y asimilando esas virtudes, practicarlas en nuestra vida de todos los días. Y eso es lo que hace a una casa. Yo les explicaba el domingo pasado en el sermón de la Sagrada Familia, y les decía, este domingo van a ser las bodas de Caná, es decir, se empieza santificando el origen de la familia, que es el matrimonio, la bendición de un hombre con una mujer, con la bendición de Dios, con las gracias suficientes y necesarias para poder santificarse y santificar a los miembros que vengan, es decir, a los hijos. Cuando uno habla del matrimonio cristiano, habla directamente también de una familia cristiana. ¿Por qué? Porque por los frutos los conoceréis. Un hogar cristiano, los padres fueron cristianos, van a sembrar eso en sus hijos y eso van a cosechar. Esas familias, en esos hogares donde no se cosecha la paz de Cristo, y donde es un conflicto, y donde hay tristeza y hay amargura, y donde son alegrías mundanas, ellos están cosechando los esposos lo que sembraron. No hay de otra. Eso decía San Agustín: entiende que los frutos de los padres son sus hijos. Si un árbol bueno no puede dar frutos malos. Qué tristeza son esos hogares donde están todos los miembros en pecado mortal. Todos viven en pecado mortal. Los esposos, los hijos, donde no hay un miembro que diga, bueno, por lo menos por mí entra la gracia de Dios, no que lo diga con soberbia, sino realmente que lo entienda, por lo menos un pararrayo en esa casa, que vive en gracia y trate de mantener la presencia de Dios de alguna forma. Qué tristeza esos hogares donde todos los miembros, hijos, viven en pecado mortal y no les interesa salir de ese estado. Y buscan 1000 excusas para no salir de ese estado. Y buscan culpas en todos lados, menos en cada uno. Y decir, bueno, yo tengo que empezar a vivir en gracia. No me interesa cómo viven los demás. Y si los demás viven mal, bueno, voy a tratar de vivir bien para poder ayudar a sacarlos a todos de ese mal. Entonces, ir viendo la responsabilidad de cada uno. Había una pequeña frase que decía, donde dejemos de hacernos las víctimas y empecemos a hacernos responsables cada uno de nosotros, las cosas van a cambiar mucho. Y eso se aplica también para la vida del hogar, para el hogar cristiano, para el matrimonio cristiano. Dejar de victimizarse, de pobre de mí, yo soy la pobre víctima de todos los demás. No es así. Uno tiene que entrar en su corazón y darse cuenta de la responsabilidad que tiene uno en cada una de esas situaciones. Por eso, qué buenos deben haber sido los esposos de hoy, qué ejemplares, debe haber sido un gusto haberlos conocido. Para que la Santísima Virgen María estuviera ahí, nuestro Señor Jesucristo estuviera ahí. Y no solo eso, qué virtuosos deben haber sido esos esposos, que merecieron además el primer milagro de la vida de Cristo en nuestro Señor. La primera muestra de su divinidad, digamos así, pública, ya en la vida pública, a los 30 años saliendo a predicar, la hizo en una boda, y se la hizo a los esposos para que no sean avergonzados. Porque qué pena en una boda donde hay una fiesta inmensa y de repente se quedan sin comida. Qué tristeza, qué vergüenza, o se quedan sin bebida. Y eso les había pasado. Entonces, ¿cómo debe haber sido la unión de esas almas, de esos esposos con Dios? Que Jesucristo encontró el momento para hacer su milagro. Y por supuesto, intercediendo a la Santísima Virgen María. Si no, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque cuando le dice Nuestra Señora, hijo, no tienen vino, nada más que así le dice. No debe haber habido ninguna borrachera, porque además la consecuencia del exceso del vino, del alcohol, es la ebriedad. Y el vino, dice la Biblia, alegra el corazón del hombre. Entonces debe haber habido una boda con una modestia. Qué honor, qué hermosura esa boda realmente. Y nuestro Señor le dice a María Santísima, no es mi momento.
Y ella sigue insistiendo, ¿saben qué? Traigan, háganle lo que él les diga, traigan lo que él les diga. Y bueno, traigan esos cántaros para las purificaciones, esas tinajas donde entraban más de 20 litros. Y sin embargo ahí él hizo ese primer milagro. ¿Por qué? Porque esas almas porque no pidieron nada, fue la Santísima Virgen María, que les dice realmente que no tienen vino. Pero debe haber sido tal la disposición del alma de esos esposos que Nuestra Señora no podía menos que compadecerse de ellos. Y en ese compadecerse de ellos era solucionarle su tristeza. ¿Cuántas veces andamos buscando consuelos en las cosas de la tierra? Y en personas de la tierra, y nos indignamos porque no nos escuchan, porque no nos consuelan, porque no nos dicen pobrecitos, pobre de ti, cómo sufres, cuando realmente sabríamos a quién tenemos que acudir para ser verdaderamente consolados. Y muchas veces ni siquiera tenemos que pedir. Hay una oración que se llama de presentación, es decir, uno presenta la pena, no pide la solución. No le dicen los esposos, por favor, hagan vino o tráiganos vino. O le pedimos la caridad de que nos den vino porque no. No, dicen, nos falta vino y queda a la disposición de la otra persona. En este caso, la Santísima Virgen María no le dice a Jesucristo, por favor, dale vino. Les dice, no tienen vino. Por eso muchas veces también nosotros, cuando vamos a imponer nuestras necesidades a Dios, hay que exponer la necesidad, no pedir siempre la solución. Señor, me pasa esto, Dios mío, por la intercesión de la Virgen María Santísima, estoy en este problema. Y después la voluntad de Dios, si me tiene que sacar, si no me va a dar la gracia para poder sufrir esa contradicción o esa necesidad que estoy pasando. Y esa es una forma muy pura de rezar también. No exigir, ni pedir, sino exponer la tristeza o la debilidad o la miseria. Que fue lo que hace María Santísima hoy en este sermón, en este evangelio. Perdón, no voy a poder seguir hablando porque no puedo, estoy mal de la garganta, así que voy a cortar un poco el sermón. Pero vayamos a la Santísima Virgen María, hagamos de nuestros hogares verdaderamente cristianos, tratemos de vivir en gracia todos vivir en gracia, a pesar de las caídas y a pesar de las miserias, por la intercesión siempre de la Santísima Virgen María, la causa de nuestra alegría. Un hogar cristiano tiene que ser un hogar católico, tiene que ser un hogar feliz, tiene que haber la felicidad que da Jesucristo, la alegría de Cristo, que no es la alegría que da el mundo, reunidos todos alrededor de chabacanerías, de vulgaridades y riéndose de cosas mundanas. ¿Qué es eso? Eso no es un hogar cristiano. Eso no es un hogar cristiano. La alegría del hogar cristiano tiene que ser la alegría justamente de Cristo, por eso es un hogar cristiano. La alegría une la adversidad, la resignación ante la voluntad de Dios, el que cada uno ponga su granito de arena con su corazón realmente agradecido a Dios. Y para eso vamos a la Santísima Virgen María. El milagro de la boda de Caná, junto con la purificación de San Juan Bautista en el seno de su madre, son propios milagros de donde muestra la intercesión de María Santísima, la omnipotencia suplicante de Nuestra Señora. Lo que ella pide, obtiene. Se lo pide a Jesucristo al Padre, y ella lo obtiene. Por la dignidad de Madre de Dios. Por eso, hijos míos, hagamos un orden en nuestra vida espiritual para poder también transmitir lo que hemos recibido. Y les digo, cuidado los hogares. Un hogar cristiano es un hogar donde está Cristo. Donde está la Santísima Virgen María, donde pueden llegar a cualquier momento a tocar la puerta y no van a tener que decir espérate que vamos a ordenar antes porque hay cosas que no puedes ver o hay cosas que no puedes escuchar. Me explico, un hogar cristiano es un hogar donde las puertas tienen que estar abiertas de par en par para que nuestro Señor y Nuestra Señora moren en Él como en su templo. Porque así como la iglesia es un templo y el alma es un templo del Espíritu Santo, un hogar cristiano es el primer origen de la religión familiar doméstica, digamos así. Por eso, a pesar de lo que les decía la semana pasada, si ustedes ven en las casas que no hay esa armonía cristiana, esa cosecha es fruto de una siembra.
Entonces, ¿qué se debe hacer? Con paciencia y con trabajo espiritual, empezar otra vez a sembrar de nuevo, que con la gracia de Dios todo se puede solucionar y arreglar. Lo único que no se arregla es la condenación eterna. Por eso dice San Pablo en la epístola de hoy: tened entrañas de misericordia. Si haces una caridad, hazla con alegría. Ten caridad porque es el vínculo de la perfección. En todo lleva eso, que esa caridad de la que habla San Pablo es la manifestación del amor de Cristo en uno mismo, porque la caridad, la segunda gran ley que tiene el Evangelio, es amar al prójimo como a ti mismo, como te amas tú. Hazle a tu prójimo lo que querrías que te hagan a ti, no le hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Y eso tiene que ser, aunque los demás no lo hagan, cuanto más en el hogar. Y vamos a tener la certeza de que ese hogar va a estar bendecido por Dios y por María Santísima, como estuvo bendecida esta boda de hoy. Y les digo, imagínense para el día de mañana, si alguna vez les vuelve a tocar o tienen que hacer alguna fiesta cristiana, alguna alegría de familia, háganla de manera que Jesucristo y María Santísima estén sentados al lado de los comensales, que sean ellos el centro de esa alegría familiar, porque si no es vana, es frívola, es mundana. El lugar de un hogar donde no está Cristo es un hogar donde reina el demonio. ¿Quién puede estar si no está Jesucristo? Donde los miembros, en vez de darse a sí mismos, los esposos, en vez de darse a sí mismos, a dar a Dios, se dan a sí mismos ellos, que pueden recoger después. Pidámosle a Nuestra Señora María Santísima, la causa de nuestra alegría, que nos haga entender lo que es la alegría del alma en gracia y que se transmite, que es la paz que da Cristo, que no es como la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es una paz fingida, que trata de tapar, es una paz que aparenta, una alegría exterior llena de miserias adentro, de ambiciones, de malas inclinaciones, de malos deseos, de todo. Sin embargo, la alegría de Cristo es la alegría que sale de la sana conciencia y que es la única que es valedera. La alegría que da Dios nuestro Señor con su presencia en el alma. Así tendría que ser el alma de un buen cristiano, como esas bodas. La alegría de esa boda, y que cada vez que falte algo no haya necesidad de andar llorando por los rincones, sino simplemente exponiéndole a María Santísima y a nuestro Señor: me falta, me pasa esto, ¿y ahora qué hago? Con simplicidad y humildad, que ellos van a poner solución si están en ti. Si no, estamos mal, hijos míos. Así que a ordenar camino. Y el camino empieza por uno mismo. Primero la conversión personal para poder después exigirle al otro. Porque si no, estamos siendo desastrosos con uno mismo y con los demás, y exigiéndole a los demás que sean buenos con uno. Y exigiéndole al otro que haga esto, vos haces lo otro, todo alrededor mío. Y eso es fruto de la soberbia. Pidámosle a Nuestra Señora entonces que nuestras almas sean como como las almas de estos esposos en la boda de hoy, que merezcamos tenerlos siempre con nosotros, y que si fuera necesario un milagro, como fue necesario el milagro de hoy, el primer milagro de Cristo, lo hagan en nuestros corazones. Y para eso una sincera y verdadera conversión y la práctica de las virtudes, porque no es solamente arrepentirse del pecado, ir a confesarse y cumplir la penitencia, es después el propósito de enmienda, enmendarse, con humildad, con trabajo espiritual, pero que estando seguros que con la intercesión de María Santísima lo vamos a obtener, para que así, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.